El puente de papel. En el valle había un río que no sabía quedarse quieto. No era grande ni peligroso, pero le encantaba cambiar de humor. En primavera se hacía ancho y risueño, en verano se volvía bajo y transparente. En otoño arrastraba hojas como cartas que nadie envió. El pueblo estaba a un lado, los cultivos al otro, y entre ambos había una estructura vieja de madera que ya no quería cargar a nadie. «Se va a caer», murmuraban los abuelos. «Se aguanta otro invierno», respondían los que no sabían despedirse. Taro volvió al pueblo después de años. Había estudiado carpintería en la ciudad, aprendió nombres rimbombantes para las uniones, los barnices, las curvaturas. Traía cuadernos llenos de dibujos y la ambición honesta de dejar algo que durara. Su madre le señaló el puente cansado y con ese gesto que dan las madres cuando resumen la vida, dijo: «Si quieres ayudar, empieza por aquí». Taro fue a ver al monje del santuario, el mismo que le había enseñado de niño a escuchar la lluvia. El monje se llamaba Daichi y tenía la edad del té bien guardado. Taro desplegó sus planos sobre la mesa. Un arco elegante, vigas cruzadas, maderas nobles, cálculo preciso para aguantar las crecidas. Habló con entusiasmo, como quien ofrece una fortaleza. Daichi escuchó hasta el final. Miró los dibujos, miró a Taro, miró el río. «Hermoso», dijo. «Construiremos ese puente, pero no hoy». «¿Por qué no hoy?», se sorprendió Taro. «El otoño trae lluvias. La gente necesita cruzar». El monje señaló el cielo gris. «Precisamente por eso, hoy el río cambiará. Antes de hacer algo que dure, aprendamos de lo que pasa». Daichi le dio a Taro una pila de papeles grandes, cuerdas, un cubo con almidón y una sonrisa que a Taro le pareció inoportuna. «¿Qué es esto?» «Material para el puente de hoy», dijo Daichi. «Un puente de papel». Taro creyó que era una broma. No lo era. El monje lo guió hasta el borde del agua y llamó a la gente. Llegaron campesinos, niños con botas, una anciana con un canasto, el herrero con las manos negras. Daichi explicó con la paciencia de quien pela frutas. Remojarían el papel en almidón, lo plegarían en placas gruesas, lo coserían con cuerda y lo anclarían con piedras planas. Harían una senda de planchas temporales, puestas allí donde el lecho del río permitía pie firme. «Eso no va a durar», dijo Taro incómodo. «Por eso mismo», sonrió Daichi. «Hoy no necesitamos que dure. Necesitamos cruzar antes de la lluvia. Mañana será otro asunto». Trabajaron todos. Taro, aunque torcido por dentro, obedeció. El papel mojado olía a escuela y a infancia. Los niños trajeron guijarros. El herrero martilló estacas. La anciana probó con sus pies preguntones cada plancha, y cada vez que una no respondía, la movían un poco, la ajustaban, la dejaban ir. Al caer la tarde, la gente cruzó riendo, sorprendida por la dulzura del material que, pese a las dudas, sostenía. La lluvia comenzó fina, luego franca, luego de verdad. El papel se ablandó como pan en sopa. Taro miró su obra fugaz deshaciéndose entre risas y botas y sintió una vergüenza que no supo a quién pertenecer. «Esto no es un puente», pensó, con su orgullo mojándose con él. Al día siguiente el río era otro, más hondo, más rápido, más oscuro. El puente de papel había desaparecido sin funeral. Taro llegó temprano, con una mezcla de rabia y amor propio herido, dispuesto a defender sus planos ante la insensatez del monje. No hizo falta. Daichi estaba sentado en cuclillas frente a la orilla, mirando cómo el agua llevaba pedacitos blancos hacia el mar. «Se fue», dijo Taro acusando. «Se fue», repitió Daichi, afirmando. No quedó nada. El monje levantó una plancha medio deshecha que el agua había devuelto. Con los dedos, como quien lee braille, recorrió los pliegues, las costuras, los nudos. «Quedó esto», dijo. «Lo que aprendieron tus manos del río». Taro apretó los labios. «Maestro, con respeto, la gente no come aprendizajes. Necesitan cruzar para trabajar. Yo puedo darles un puente que dure 20 años. Y se lo darás», concedió Daichi. «Pero si no sabes hacer un puente para hoy, no sabrás hacer uno para 20 inviernos. Creerás que el río es el de tus planos. Harás algo perfecto para ayer».
Se quedaron en silencio. Por el sendero venía la anciana del canasto, la misma que había probado las planchas con sus pies sabios. Traía hongos, traía historias en la piel. «Buen día», saludó. «Gracias por el puente de ayer». «No duró», dijo Taro como disculpándose. «Eso pensémoslo después», respondió ella. «Ayer crucé y volví, y pude vender lo que necesitaba. Hoy veremos». Se sentó con ellos mirando correr el agua. De pronto señaló un tramo donde las piedras asomaban en hilera. «Ahí hay huellas del río», dijo. «Hace años cruzábamos por allí cuando bajaba. Mi madre me llevaba de la mano. Tenía gripas peores que estas lluvias y la vida siguió». Daichi miró a Taro sin mirarlo. Un gesto apenas. «El río muestra sus costillas si uno baja la voz». Ese día no hicieron nada grandioso. Taro, la anciana, unos niños y el monje pusieron piedras planas allí donde las costillas del río lo permitían. Ajustaron, no impusieron. Al terminar, no parecía un puente. Parecía el río enseñando un modo de caminarlo. Las semanas trajeron sol. Taro volvió a sus planos, pero algo en la mano había cambiado de pulso. Le costó admitirlo. A veces lo notaba cuando afinaba una unión. Cedía 1 milímetro, que antes le habría parecido un error. Otras veces lo veía cuando escuchaba a un vecino pedirle una curva menos, que mi espalda ya no quiere trepar. Antes habría insistido en la belleza del arco. Ahora le interesaba más la espalda. Una tarde su madre le pidió que la acompañara al santuario. Había reunión. Los pescadores querían donar madera de un barco viejo. El herrero ofrecía clavos forjados con paciencia. Los niños llevaron sogas. Taro, emocionado, trajo los planos. Daichi los miró con mimo y asintió como quien ve la foto de un recién nacido. «Es bueno», dijo, «que el puente dure y que si un día cae el pueblo sepa cruzar sin él». Taro sintió que algo se ordenaba. Comenzaron la obra donde el río les había mostrado sus secretos. No pelearon con la corriente, la escucharon. No impusieron un arco por capricho, lo invitaron. No buscaron heroísmos, buscaron paso seguro. Taro trabajó con una atención que no conocía. A cada pieza le preguntaba, «¿Eres tú aquí hoy?». Las manos del valle respondían. El día de la inauguración no hubo discursos, ni cintas, ni fuegos artificiales. Cruzaron en silencio. La anciana fue la primera. Se detuvo en el medio, miró el agua y sonrió. Las botas del herrero hicieron una música breve. Un niño dejó caer una barquita de papel. «No es para que dure», dijo, «es para que se vaya». El papel giró, se enganchó en un remolino, siguió. Taro miró a Daichi. No pudo decir nada porque las palabras le hervían los ojos. Esa noche se quedó solo en el puente. Apoyó la espalda en la baranda, echó la cabeza hacia el cielo y dejó que el río hablara por debajo. Pensó en sus años afuera, en la prisa por demostrar, en esa necesidad de construir algo tan sólido que la vida no lo contradijera. Comprendió que la solidez más honda no desafía al cambio, lo hospeda. Que un buen puente no se mide solo por su permanencia, sino por cuánta vida ayuda a circular. Que hay obras que se quedan porque sostienen y otras que se quedan porque enseñan a cruzar incluso cuando no están. Antes de volver a casa, Taro caminó hasta la orilla y recogió una tira de papel que la corriente había dejado enredada en una rama. Estaba arrugada, suave como piel vieja. Con la uña dibujó sin pensarlo una línea. La ola siguiente la borró sin crueldad. Taro escuchó, en ese gesto, la misma lección de siempre. Hacer y dejar ir, sostener y soltar, servir y desaparecer. Pasaron los inviernos. El puente aguantó como aguantan las cosas que nacen mirando el lugar. Algunos días, cuando el río crecía demasiado, el pueblo volvía a las piedras planas. Nadie se desesperaba. Era parte del calendario. Cada primavera, los niños lanzaban barcos de papel para recordar que hay obras que están hechas de ida. Cada otoño, la anciana, ya más ligera que el aire, se sentaba en la entrada y nombraba en voz baja a los que habían cruzado gracias a algo que ya no estaba. Un día, Taro llevó a Daichi un cuenco de madera que había tallado para él. Era sencillo, sin adornos, con un brillo que no venía del barniz sino del uso. El monje lo sostuvo en las manos como quien recibe un animalito. «¿De qué árbol es?».
De uno que el río tumbó el año pasado, respondió Taro. Lo arrastró hasta la curva del molino. Nadie lo reclamó, lo secamos al sol y aquí está. Daichi pasó los dedos por las vetas. Entonces el río también talló este cuenco. Todos lo tallaron un poco, dijo Taro. Se quedaron callados un rato. El puente cantaba bajito con el paso de la gente. En el borde, un niño discutía con el agua por un barquito que no quería partir. Al final lo soltó. Se rió. Corrió. El río, generoso, se llevó la risa también. Cuando Taro se despidió, Daichi le puso la mano en el hombro. «Gracias por el puente», dijo, «y gracias por el de papel». ¿Aún lo recuerda? Todos los días, sonrió. Hay cruces que nos enseñan a no olvidar que todo es un puente. La palabra, el pan, el abrazo, el silencio. Si intentas que ninguno cambie, te quedas del lado de ti mismo. Si permites que cambien, casi sin darte cuenta, llegas. Taro bajó por el sendero con la sensación de que el río, satisfecho, lo bendecía en su idioma. A mitad de camino se detuvo y miró hacia atrás. Vio al monje, vio el puente, vio a la gente cruzando hacia cosas que no conocía. No supo si el mundo era más sencillo o más misterioso que antes, pero sí supo esto. Había valido la pena volver para aprender a dejar pasar. Si escuchas con cuidado, todavía puedes oír al río diciendo lo mismo de siempre y distinto cada vez. Y si algo en tu pecho se afloja, aunque sea 1 milímetro, entonces esta historia, como aquel puente de papel, habrá cumplido su trabajo. Gracias por cruzarla conmigo.